Mi pueblo ha sido engañado, ya no creen en mi palabra, dice el Señor. Algunos creyentes han escogido que creen y que no creen en la palabra de Dios o en la Biblia. Amén. En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y muchos creyentes han decidido o han escogido que creer y no creer en la palabra de Dios. Eso es engaño, porque esta es la palabra de Dios. Y tenemos como creyentes, como seguidores de Jesús, como nacidos de nuevo, como ciudadanos del reino, tenemos que creer en toda la palabra de Dios, completamente. Amén. Engaños es la herramienta número 1 que el diablo ha usado. La usó contra Eva y la ha seguido usando desde ese momento hasta ahora. Amén. Aleluya. Engaño. De esa manera muchos creyentes han caído en engaños, no siguiendo la palabra de Dios, decidiendo qué creen en la palabra de Dios y qué no creen. Vamos a la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, y leamos el versículo 6 y 7. Y nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces miremos, desde que no seamos engañados, ¿por qué? Por nadie. Esto es una advertencia muy fuerte, porque si tú continúas o sigues participando con ellos, los que están en la desobediencia, tú caerás. Amén. Y nos dice aquí la palabra de Dios, nos muestra un ejemplo de las cosas de que hacen los desobedientes. Amén. Vamos atrás, desde el versículo 1, leamos completamente, desde el versículo 1. Y nos dice aquí la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ven? Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres nacido de nuevo, eres hija de Dios. Amén. Dice que seamos imitador de nuestro Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nos dice el versículo 2: y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y tenemos que entender una cosa, que nuestro Señor Jesús en Juan nos dice: si me ama, obedece mi palabra. Dice, y Él también dice: como yo amé a mi Padre y obedecí su mandamiento. ¿Sí ven? Que es lo que es el amor. Y aquí no está hablando, anda en amor. Nosotros pensamos que el amor es, oh, me siento bien. No. Para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Padre Celestial, el amor es obedecer. Amén. Aleluya. Entonces, el primer mandamiento desde el principio es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso dice, un mandamiento nuevo les ha dado. Aleluya. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Es de amor, ¿cierto? Él no ha cambiado nada. Jesús no ha cambiado nada. Entonces, pero Él nos dice, si me ama, obedece mi palabra. ¿Ok? Jesús dice, como yo amé a mi Padre y obedecí su mandamiento. ¿Sí ven? El amor de nosotros hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Señor Jesús, es obedecer lo que ya está escrito, obedecer lo que Él te habla a ti personalmente. Eso tú le estás demostrando que lo ama, porque lo estás siguiendo. Aleluya, gloria a Dios. Y versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre en vosotros como conviene a santos. Hablando de ti, yo, santos de Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen esas cosas, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis de antemano, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
nadie os engañe. Versículo 6. Con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie lo engañe con palabras vanas diciendo, no, eso que está bien. No. Porque hay engañadores por ahí que están diciendo que todas estas cosas están bien. Y que porque ya estamos en Cristo y que porque estamos bajo la gracia, que podemos hacer toda inmundicia, vivir en inmundicia y no arrepentirnos y seguir en aquello y estamos bien con el Señor. Por eso nos dice aquí en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que están desobedeciendo, los que no están siguiendo los mandamientos de nuestro Padre, los que no están siguiendo su palabra, que son desobedientes. ¿Ok? Son desobedientes. Entonces lo estoy diciendo, y nadie nos engaña a usted con palabras vanas diciéndole, hey, es ok, tú estás bien con Dios, estás bajo la gracia. La gracia cubre todo. Hace, peca, vive en la inmundicia, vive en fornicación, vive en adulterio, roba, ande odiando por ahí, no te arrepientas porque está cubierto a la gracia. Esto lo llama aquí la palabra de Dios, palabra vana. Palabras que no tienen peso, no tienen sustancia. ¿Ok? Y por eso viene la ira de Dios. Y está diciéndolo a ti y a mí, los santos de Dios, los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, no te dejes engañar. Que nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los de desobediencia. Y dice, no seáis pues partícipe con ellos. Es peligroso participar de esas cosas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un dicho por ahí, que las malas compañías dañan el buen hábito, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces por eso que nadie nos engañe. Dice, no participéis, el versículo 7 nos habla para, no seáis pues partícipe con ellos. Amén. La misma palabra de Dios dice que las malas compañías dañan el buen hábito. Entonces tenemos que ser sabios, ¿cierto? Tenemos que aprender a ser sabios. Tenemos que escuchar los consejos del Padre. Recuerden, este es nuestro Padre Celestial hablando aquí a través de su palabra, la palabra de Dios. Y Él es un buen Padre. Tenemos que escuchar los consejos de nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Tienes que tomar la palabra de Dios. Es mi Padre hablándome a mí. Tómala personal. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, vemos una advertencia muy fuerte. Porque si tú continúas o sigues participando con ellos, tú caerás. O sea, te envuelves en eso. Y tu Padre Celestial no quiere, o nuestro Padre Celestial no quiere que tú caigas. Pero dice, no te dejes engañar. No te dejes engañar con palabras vanas. Y por ahí hay muchos engañando. Diciendo eso que la gracia lo cubre todo. Y hay muchos han sido engañados. Y si alguien le dice, hermano, pero que la palabra de Dios dice esto. Oh, pero mire ellos, tantas personas lo siguen, mire el fruto, porque ¿qué iglesia tan grande tiene? Ese no es fruto. El fruto es que Jesús se ve en nosotros. Que vamos de gloria en gloria, en victoria en victoria. Que la nueva naturaleza se empiece a manifestar en nuestras vidas. Eso es fruto. Que cada día que pase vamos creciendo, el Señor es usted creciendo en nosotros. Porque somos una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron. Todo se ha hecho nuevo. Quiere decir, tú no eres más ese viejo hombre. Eres el que te ha creado Dios a través de Cristo Jesús. Está en la palabra de Dios. Amén. Pasemos a Santiago, al capítulo 1. Gloria a Dios. Quiero leer la palabra de Dios, hermano. Amén. Para que nadie te engañe. Santiago capítulo 1, versículo 16. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, leamos el versículo 16 al 18. Dice, amados hermanos míos, no erréis, no equivoqué, no te salga del camino. Aleluya.
¿Tú sabes lo que pecado significa? Quiere decir, el pecado es perder la marca, errar. ¿Ok? Aleluya. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Mire, con qué compasión, con qué amor nos habla Santiago aquí. Habla a los hermanos, no erréis. Es el amor de Dios ahí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia. Lo que Él declaró ya está establecido en el cielo. No va a cambiarlo. Amén. Él no se arrepiente de lo que Él ya dijo. Amén. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Jesús es el primogénito, pero nosotros seguimos después de Él. Nosotros somos hijos como Él. Sí, Él es el primogénito, fue el primero nacido. Pero de ahí seguimos nosotros. ¿Ok? Aleluya. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios. Amén. Hijos y guía. Versículo 21. Estamos en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Saltemos el versículo 21. Amén. Y dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Está escuchando? Claro. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Déjame explicar un momentico esta abundancia de malicia. Cuando nosotros, antes de Cristo estamos llenos de toda clase de inmundicia. ¿Ok? Pero cuando llegamos a Cristo, nacimos de nuevo, somos una nueva criatura, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Nuestros pecados pasados fueron eliminados. Nuestro Padre Celestial nos limpió. Pero aquí dice abundancia de malicia. ¿Qué quiere decir? El residuo que queda en nuestra alma, en nuestro pensamiento, todavía está ahí grabado. Los pecados que nosotros cometíamos. Hasta todavía están en la carne. Y eso es lo que está diciendo, que tenemos afuera la abundancia de malicia. O sea, lo que sobra. Es como cuando usted tiene algo y está rebosado. Lo que sobró. ¿Qué es lo que sobró? Lo que quedó en la carne de nosotros. Impregnado en la naturaleza carnal. No es tu nueva naturaleza. Está limpia tu nueva naturaleza que nació de Dios. Pero lo que residuo, lo que queda en la carne, en el alma. Dice la palabra de aquí. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Sácalo. El residuo, todo ese residuo hay que sacarlo. Dice, echando afuera, desechando todo residuo. Amén. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Sí ven? Recibe con humildad la palabra de Dios, no la deseches. No la haga a un lado, no escoja, no escoja aquí y acá. Todo está en la palabra de Dios. Amén. Dice la que puede salvar vuestras almas. ¿Okay? Es la palabra de Dios que nos ayuda a que nuestra alma sea transformada, porque nuestro espíritu ya es nuevo, está renovado, pero nuestra alma es que está en trabajo. Amén. Entonces, ¿cómo esta alma es transformada? A través de la palabra de Dios, la nueva naturaleza ayudándonos y el Espíritu del Santo. Amén. Nuestro maestro, nuestro tutor. Pero si le hacemos a un lado la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder ser renovados nuestra alma? Amén. Entonces el que rechaza la palabra de Dios ha caído en el engaño. Amén. Aleluya. Pasemos al versículo 22. El versículo 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra. Y aquí, esta mañana, meditando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, algo que el Espíritu Santo me iluminaba bastante. Diría en inglés, highlight. Ok. Este versículo 22. Pero sé, y esta primera parte del versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra. Hacedores. ¿Está escuchando, hermano? Hacedores. Porque podemos meditar la palabra de Dios, ¿cierto? Podemos memorizarla. Podemos saberla. Pero no nos quedemos ahí. No lo quedemos ahí en meditación, en repetir la escritura, en saberla de memoria. Tenemos que hacer lo que nos dice la palabra, porque son instrucciones de nuestro Padre Celestial. Escucha muy bien. Entonces tenemos que hacer
Amén. Como dice nuestro Señor Jesús, si me ama, obedece mi mandamiento. Entonces no solo somos escuchadores, oidores, memorizadores, pero seamos hacedores. Amén. Es importante esta parte. Y tenemos que recalcar en esta parte. Sí, pero sea hacedores de la palabra, sea hacedores de qué? De los consejos de nuestro Padre Celestial, de lo que nuestro Padre Celestial nos dice que vivamos, que hagamos. Porque Él habla a través de su palabra. Esta es su palabra y también te habla a ti personalmente. Y lo que te habla a ti personalmente no va a contradecir su palabra, no va a contradecir lo que Él ya estableció. Amén. Entonces tenemos que ser hacedores, importante esto, pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. ¿Sí? Y muchos han sido engañados, porque escuchan la palabra, están en la palabra, y dicen, oh, ya sé, pero no hacen. Entonces, ¿qué es? Han sido engañados. Han sido engañados. Ponte a pensar. ¿Cuántas veces tú has dicho, sí, yo sé la palabra, sí sé que es la palabra de Dios, pero no haces lo que te dice la palabra de Dios que hacer? Es engaño, ¿verdad? Ahí es un engaño. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Nos engañamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? Eso sucede con el que no sabe la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, pero no la hace. Se olvida quién es. Amén. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, bendecido. Cuando nosotros hacemos la palabra, eso es lo que nos bendice a nosotros, hacer la palabra de Dios. ¿Ok? Aleluya. La palabra de Dios trae instrucciones, hermano, y tenemos que obedecer. Voy a traer una escritura que todos somos familiares con ella. Vamos a leerla juntos. Yo la sé de memoria, pero quiero que la miremos en la palabra de Dios. La vamos a poner como ejemplo ahorita porque el Espíritu Santo quiere que coloquemos, por ejemplo, esto. Entonces hay que seguir el Espíritu Santo. Amén. Él es nuestro maestro y Él sabe más que nosotros. Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que están escritas antes, ¿cierto? Ok. Justicia, rectitud. Ok. Yo me sé de memoria este versículo. Tú también te lo sabes de memoria. Pero si no caminamos en justicia, vamos a recibir estas cosas. ¿Sí ven? Entonces tenemos que ser hacedores, no solo tenerla memorizada, pero hay que hacer, hay que caminar en esa justicia, hay que caminar en rectitud en todo lo que hagamos para ser bendecidos. Amén. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo claro, ¿cierto? Porque podemos meditar en la palabra de Dios, podemos memorizarla, pero no la hacemos. Cuando llega el tiempo de hacerla, no la hacemos. Y creemos que con saberla de memoria, repetirla, ya está bien. No hay que hacer, hay que activar. Porque si no nos engañamos nosotros mismos, porque yo sí sé lo que dice la palabra de Dios, pero no la practico, estoy siendo engañado yo mismo. Y si no quiere que estemos engañados. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Ya está establecido la Biblia en la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Tenemos que humillarnos y recibir con mansedumbre la palabra de Dios, siempre dejándonos enseñar y siendo hacedor de la palabra. Si no lo hacemos,
entramos en el engaño. Amén. Segunda de Corintios, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, leamos desde el verso 1. Empezamos del versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Amén. Contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fortalezas, primeras se establecen en la mente. ¿Qué son fortalezas? Aquí, según lo que estamos leyendo aquí, la palabra de Dios son enseñanza errónea, malos pensamientos, malas creencias. Amén. Esas son fortalezas. ¿Dónde se establecen? En la mente. Por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos todo pensamiento que no se alinee con la verdad de la palabra de Dios, tenemos que tomarlo cautivo. Amén. Todo pensamiento, todo cautivo, toda enseñanza, hermanos, que reciba y no esté alineada con la verdad de la palabra de Dios, tiene que desecharla y reemplazarla por la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Amén. Todo, aleluya, todo. Amén. Así es que se derriba la fortaleza, con la verdad de la palabra de Dios. Si tú desechas la palabra de Dios, si tú desechas la verdad de la palabra de Dios, no tiene nada con que te defienda contra la mentira, contra el engaño. Porque la verdad de la palabra de Dios es lo único. Es tu vacuna contra el engaño, digámoslo así. Es tu vacuna contra el engaño. Es lo que te defiende, es tu barrera contra el engaño. Nada más, hermano. La verdad de la palabra de Dios. Pero si tú desechas la verdad de la palabra de Dios, no la recibes con humildad, estás expuesto a todo engaño y a toda mentira. Amén. Entonces, esta es la inoculación, es la vacuna contra el engaño, es la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que dice básicamente nuestro hermano Pablo aquí en la palabra de Dios. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La verdad de la palabra de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos juntos, hermano. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay unos hermanos que dicen, hermano, pero es que la palabra de Dios me da pereza, hermano. Si tú no estudias la palabra de Dios, está expuesto al engaño. Porque el que no recibe la verdad, tiene que recibir algo. Recibir la mentira, que es el diablo, que él le pare la mentira. Amén. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Recuerda que leímos Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cierto? Y mire lo que nos dice Juan aquí. Hijo, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Sí ven? Entonces, el que hace justicia tiene que caminar en justicia, ¿cierto? Si no somos justos, debemos caminar en justicia, hacer todo rectamente, todo justo, ¿cierto? Amén. Porque si tú no haces justicia, si tú practicas la injusticia continuamente, estás haciendo justicia, ¿qué eres? ¿Qué eres? Un injusto, ¿cierto? Si tú practicas justicia todo momento, eres un injusto. Pero si tú practicas la justicia, ¿qué? Eres justo.
Y como nosotros somos los justos de Dios en Cristo Jesús, tenemos que caminar y practicar la justicia. Amén. Entonces, que nadie lo engañe diciendo, oh, puede vivir y como sea. No, nadie se engaña. No está hablando Juan, que caminó con Jesús. ¿Ok? Leamos versículo 6. Leamos el 5. Estamos en Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer para que veamos todo el contexto. Y sabéis que Él apareció, nuestro Señor Jesucristo, para quitar nuestro pecado. No hay pecado en Él. Él vino cuando tú recibiste a Cristo y sacó todos tus pecados. Pero mira lo que dice. Todo aquel que permanece en Él. Permanecer quiere ser en comunión. ¿Ok? En comunión con Él. No apartándose, sino una comunión permanente, continua con Jesús. No hay que recibir a Jesús hoy, pero nunca más volví a hablar con Él, nunca más estuve en comunión con Él, lo que voy a continuar viviendo mi vida. Oh, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo nací de nuevo, soy cristiano, pero estoy viviendo mi vida aparte de Él. Pero no es lo que dice aquí. Aquí dice, sabe que el que apareció, versículo 5, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, Jesús. Todo aquel que permanece en Él, permanece. No está hablando de un momento, una acción, el momento cuando dijiste, Cristo, ven a mi corazón, y ahí no seguiste caminando con Él. Está diciendo, permanece. Es importante, hermano. Todo aquel que permanece en Él, continúa caminando en Él. Recuerda, apartado a mí no puede hacer nada. Esta vida cristiana solo la podemos caminar en Él, en comunión con Él. Y por su gracia, no apartado de Él. ¿Ok? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Versículo 5. El 6. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel, no peca. ¿Está escuchando? No peca. Esa es la verdad. Si tenemos una comunión con Él, dice, no peca. Eso es lo que está declarado en la palabra de Dios. Porque Él vino a quitar nuestro pecado. Dice, todo aquel que peca, no le ha visto ni lo ha conocido. Entonces, volvemos ahí. Todo aquel que peca quiere decir que continúa en su pecado. No se arrepiente. Sino que continúa, oh, estoy bajo la gracia. Y sigue caminando en pecado. De eso que está hablando, de una acción continua. No hay arrepentimiento en esa persona, sino que sigue viviendo en el pecado. Pero dice que es cristiano. Y dice que la gracia lo cubre. Y lo que Juan dice, no, esta persona no ha conocido a Jesús. Porque si conoció a Jesús, ¿por qué está viviendo como que no lo conoce? Y muchos dicen, yo conozco a Jesús, pero tú miras la vida y dices, ¿what? ¿Qué está sucediendo ahí? Hay confusión. ¿Lo conoce o no lo conoce? Porque si tú lo conoces, va a venir la comisión cuando tú pecas y te arrepientes y no continúas en eso. Y eso es lo que está hablando Juan, de una acción continua. Hay personas que están viviendo fuera de Cristo, pero dicen que son cristianos. Continúan, pero no siquiera se arrepienten. Ya la conciencia se le cauterizó. Ya no hay convicción. Y Juan dice aquí, Juan no anduvo con Jesús, recuerda. Todo aquel que permanece en Él, permanece, pegado a la vid. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le he conocido. Y mire lo que dice Juan en el versículo 7. En nuestro verso que estamos buscando. Hijitos, con amor. Usted sabe que el apóstol Juan was el apóstol del amor que le decían. Hijito, lo dice con el amor de Cristo, con el amor del Padre. Este es un buen padre en el evangelio, ¿ok? Este es un verdadero padre, no los que andan por ahí diciendo que yo soy padre. Buscando a todo el mundo, venga, que yo soy padre. No, padre. Dice, hijitos, nadie os engañe, ¿sí?
El que hace justicia es justo como Él es justo. Dice, todo pecado es injusticia. ¿Está escuchando? Entonces, una persona continua viviendo en pecado es injusto. Y no puede decir, soy justo, soy un cristiano. ¿Sí ven? Y lo está hablando el hermano Pablo. ¿Ok? Muchos años después que Jesús se fue para el cielo. Juan ya estaba viejo aquí. ¿Ok? Bien viejo. Amén. Entonces, y nos dice, no te dejes engañar. Hijito, con amor, esto es con puro amor, hermano. Imagino que Juan con todo el amor de Cristo en él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Tengo que leer el versículo 8, hermano. Dice, el que practica el pecado, practica. La práctica es algo que tú haces continuamente, ¿ok? Es práctica. Si ves, él no está hablando de oh, caí ahorita y me arrepentí. No está hablando de eso, porque tú caíste y te arrepentiste. No es una acción. Él no está hablando de una acción que cometiste. Él está hablando de una práctica que ya, como un estilo de vida que acogió la persona. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí ven? Así tú digas, yo soy cristiano, pero estás practicando, viviendo en ese pecado. Ya caíste en el engaño y ¿por qué caíste en el engaño? Porque crees que estás bien con Cristo, que estás en comunión con Él, pero estás viviendo en un pecado. Caíste en el engaño del diablo. Eso es lo que está diciendo el hermano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sí ven? Continúa en el pecado del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús primeramente? Para salvarnos del pecado primeramente, para hacernos libres del pecado. ¿Ok? Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Está hablando escuchando la palabra. Esta palabra es importante. Práctica. Yo tengo una práctica. ¿Cuál es mi práctica? Que estudio la palabra de Dios todos los días. Esto es práctica, porque la hago todos los días. ¿Ok? Entonces está hablando de práctica. Entonces mire lo que dice para que entienda bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que no peca una vez, porque aquí lo trae la solución después. Lo que está diciendo es, esta persona, el cristiano, el que es nacido de Dios, porque tiene la simiente de Dios, tú tienes la naturaleza de Dios en tu nuevo hombre, no practica el pecado, no vive en el pecado. Eso es lo que está diciendo. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ante la simiente de Dios dice, no, yo no soy ese. Apenas cae o va a caer en el pecado, dice, no, yo no soy ese. Y si cayó, se arrepiente rápidamente. ¿Por qué? Porque la simiente dice, yo no soy ese. ¿Sí ven? No practica. Quiero que esta palabra, nuestro Padre Celestial, el Espíritu de Dios, quiere que esta palabra se te impregne en tu corazón y en tu mente. No practica. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, no vive en el pecado. ¿Por qué una persona que toma alcohol todos los días le llama alcohólico? Porque la toma todos los días. Es alcohólico, no tomó uno y que ahora, sino que todos los días o todas las semanas se emborracha. Ese es un alcohólico porque practica emborracharse, beber. Si ves, práctica es algo que tú haces permanentemente. Y de eso que está hablando Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. ¿Sí viste, hermano? Hermanas. Tengo que llevarlo acá. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No te dejes engañar, que alguien te diga, no, hermano, usted no necesita arrepentirse porque, o hermana, porque está bajo la gracia. No, es un engaño del diablo. No escuche y se apártate de eso, porque Dios no está confundido. ¿Okay? Todo aquel que nació de Dios no practica, porque
no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque ahí mismito viene que la convicción y dice, no, yo tengo que salirme de esto. Este no soy yo. Yo soy hijo, hija de Dios. Tengo la naturaleza de mi Padre Celestial y te hace correr. No, o sea, no eres practicador de la injusticia, no eres practicador de la inmundicia, no eres practicadora del pecado. No vives en él. De eso está hablando la palabra de Dios. Entonces, por eso lo dice, no, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Puedes ver que nadie los engañe. Nadie. De su enseñanza fomenta la iniquidad. O su estilo de vida es mundano y de carnalidad. Tú no tienes por qué someterte a eso. Huye de eso. Déjame repetirte, muy claro. Que nadie los engañe, como dice el hermano Juan aquí. Que nadie con su enseñanza que fomenten las iniquidades o su estilo de vida es mundano y de carnalidad. Tú no tienes por qué someterte a eso. Si tú estás en un lugar así, tienes que huir de eso. Porque eso es doctrina del diablo. Él es el mentiroso, el engañador. Tú eres hijo de hija de Dios. Tú no practicas la inmundicia. Tú no practicas el pecado. Y si has caído en un pecado, arrepiéntete. Y tu Padre te limpia, como dice Juan, de toda iniquidad. Pero no te quedes en él. Aleluya. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué lo dice así? No. Es la verdad, hermano. Tenemos que decir la verdad con humildad. Esta es la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24, nos dice la palabra de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si Él nos ha enseñado. Juan habló de eso, ¿cierto? Si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que es en Jesús. Amén. Todo el que enseña tiene que enseñar la verdad como Jesús. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Sí ven? Ya eres cristiano. Dice, ¿quién tiene que despojarte? Tú. Nadie te va a despojar de la vieja manera de vivir. Tú tienes que despojarte. Tú tienes que despojarte. Aquí está claro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme al deseo engañoso. ¿Sí ven? Todo el pecado es deseo engañoso. Toda la injusticia es engañoso. Desde el diablo todo eso. Toda la maldad es engañoso. Y tenemos que despojarnos de todo eso. Aleluya. 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar de la mente, porque la mente es parte de nuestra alma. ¿Cómo la renovamos? Con la verdad de la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, si tú desechas la palabra de Dios, ¿qué te va a ayudar a renovar la mente? No historietas. No cuento. Que a mí me gusta alabar. Ok, está bueno que alabe. Pero la palabra de Dios, que dice aquí que te renueva, qué bueno es la palabra de Dios que te renueva la mente. Porque la mente todavía está imprimida del viejo hombre. No tu espíritu, el viejo hombre te renueva en la mente. Entonces hay que renovarla con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestido el nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de verdad. ¿Sí? En el momento que tú naciste de nuevo, mire cómo fuiste creado. Amén. Escucha muy bien. Versículo 24. Esto sucedió en tu vida y en mi vida, en la vida de todos los creyentes cuando nacieron de nuevo.
Dice, y vestido el nuevo hombre creado según Dios en la justicia, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así fuimos creados. ¡Boom! El día que nacimos de nuevo. Porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Amén. Y Él es la verdad y Él es justo. Gloria a Dios. Y fuimos creados de acuerdo a su naturaleza. Y somos participantes de su naturaleza divina. Y fuimos creados en el momento que nacimos de nuevo. Fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así fuimos creados. Amén. Aleluya. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Miren todas esas cosas que tenemos que despojarnos. No podemos, todas las cosas que tenemos que despojarnos. La mentira ya no tiene que ser parte de nosotros, hermano. La gente que le gusta practicar la mentira, ahora estamos hablando de práctica, cosas que las personas hacen continuamente, habitualmente. Paso. Ya se lo olvidó, es un estilo de vida, son parte de la vida de eso. Eso es pecado de la vida de ellos, se volvió parte de la vida de ellos. Tienen que despojarse de esto, porque son una nueva criatura. Es hora de que recibamos la verdad de la palabra de Dios. Somos una nueva naturaleza, una nueva criatura, hemos nacido de Dios. No se dejen engañar diciendo, oh, tú eres un pobre pecador. Tú no eres un pobre pecador más porque fuiste salvo por la gracia divina de Dios. Antes lo eras, pero ahora la palabra de Dios claramente dice que tú naciste de Dios, que eres una nueva criatura, que las cosas habían pasado, que todas se han hecho nuevas. Entonces, si alguien te dice que tú eres un pobre pecador, te está mintiendo. Si tú te crees esa mentira, estás engañado. Y la palabra de Dios dice que no te dejes engañar por nadie. Recibe la verdad, recibe quién eres. Lo que tu Padre Celestial dice aquí, eso es lo que tú eres. No lo que los hombres andan diciendo por ahí. Porque si tú crees que tú eres un pobre pecador, habiendo nacido de nuevo, vas a vivir como pecador. Vas a vivir como pecador, si tú lo crees. Pero si tú crees que eres hijo de Dios, hija de Dios, que has nacido de nuevo, que tú has sido creado según Dios, en la justicia, en la verdad y en la santidad, vas a caminar como lo que eres. Como Juan dijo, hijito, no te dejes engañar. Hijito, no te dejes engañar. El creyente es enseñado por el Espíritu de Dios viviente y su palabra. Si seguimos su enseñanza, no somos engañados. El Espíritu de verdad solo enseña verdad. Es imposible que seamos engañados si estamos siguiendo el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Amén. Él solo enseña la verdad y las cosas que son de Jesús. Recuerda que Jesús dijo, el Espíritu Santo toma de lo mío y se lo muestra a ustedes, o se lo revela a ustedes, se lo recuerda a ustedes. Solamente verdad. Juan capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos, hermano, la palabra de Dios. Hay que mirar la palabra de Dios. Escucho muchos hermanos diciendo, pero es que yo escuché del hermano tal. Y dice, ¿dónde está escrito? No, porque no voy a investigar. Que yo escuché todo, yo escuché que Dios no sé quién lo dijo, porque esto lo dijo, porque lo dijo en la televisión, porque lo dijo en la radio, pero no es la palabra de Dios, hermano. Y muchos han sido engañados. Juan 15. Aleluya. Versículo 26. Nuestro Señor Jesús hablando. Y nos dice aquí en Juan capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, está escuchando, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pasemos al capítulo 16. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 16. Leamos el versículo 12. Entonces, ¿quién? El Espíritu Santo ya está aquí. Porque está en ti y en mí. El Espíritu de verdad, nuestro Maestro, nuestro Consolador.
nuestro mentor, nuestro guía, el Espíritu de verdad vino a quedarse. Amén, en nosotros. Ok. Versículo 12 al 15, Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, recuerda que se lo dije antes, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. El trabajo del Espíritu Santo. No, Él no trae mentira ni viene a hablar de su propia cuenta. Así como Jesús cuando vino aquí en la tierra, Él no habló de su propia cuenta. Él dijo, lo que yo digo, lo digo porque el Padre lo dice. Lo que hago es porque lo veo al Padre hacer. Yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de mi Padre. Así es. Y el Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús, viene a hablar verdad, viene a hablar lo que Jesús habló, a recordar lo que Jesús habló. No hay mentira en Él. No hay engaño en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo guía, enseña la verdad, las cosas de Jesús. Nada contrario a las enseñanzas de Jesús. Nada contrario. Amén. No hay nada contrario. Cualquier espíritu que venga a enseñarle algo a usted contrario a la enseñanza de Jesús no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de verdad, no es el Espíritu Santo. O cualquier maestro, o cualquier llamado profeta, apóstol, como se quiera llamar, a enseñarle algo contrario a la verdad, contrario a lo que el Señor Cristo, tú no puedes recibirlo. No acepte. No importa qué famoso sea, no importa qué carismático sea, ¿ok? No importa qué lengua fina sea. No. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios. Ha sido de la palabra de vida. Recuerda, Jesús dijo, mi palabra es vida, mi palabra es espíritu y vida. Recuerda, Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. ¿Y qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Ha sido agarrado, sujetado, amarrado a la palabra de vida. ¿Quieres a su palabra? ¿Ok? Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sí? Afírmate a la verdad, afírmate a la doctrina apostólica. ¿Ok? No te salga de ella. Están corriendo muchos vientos de doctrina últimamente. Y muchos creyentes han corriendo hacia esas enseñanzas de demonio. Han sido engañados. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial está hablando. Mi pueblo ha sido engañado. Y ya no creen en mi palabra. Muchos han corrido, se han ido. Está una doctrina que no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no es la doctrina apostólica, no es la verdad. Agárrate, no te suelte, amárrate a ella, a la verdad, a la enseñanza apostólica, a la doctrina de Cristo. Tenemos que creer, hermano y hermana, estos tiempos. Han salido muchos engañadores, como dijo el apóstol Juan. Ellos eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Pero si hubieran sido de nosotros, se habían quedado con nosotros. Está hablando de los que se habían diciendo, nosotros estuvimos con los apóstoles, pero andan enseñando otras clases de doctrinas. Por eso el apóstol Juan dijo, no, ellos no son de nosotros porque están enseñando algo contrario. Sí, estuvieron con nosotros, pero andan enseñando
cosas contrarias a la doctrina apostólica, a la verdad de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Filipenses, agárrate, sujétate, no te salga de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Leamos el versículo 21 en Filipenses capítulo 2, versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sí ven? Ahí está. Cuando alguien está buscando lo suyo propio, tú empiezas a ver que su enseñanza cambia. Reemplazan la sana doctrina por la doctrina que es extraña, que es inspirada de demonios. Eso es lo que sucede. Porque están buscando lo suyo propio, lo que sea, pero lo suyo propio no lo de Cristo. Y si no lo de Cristo, van a salir con doctrina errónea, que es inspirada de demonios. ¿Para qué? Para sujetar lo que ellos quieren, ¿cierto? O para que se alineen con lo que ellos quieren, con sus deseos, no los de Cristo. Aleluya. Pasemos a Mateo 24. Vamos a ver aquí en Mateo 24 nuestro Señor Jesús hablando también del mismo tema. Gloria a Dios. No podemos irnos sin escuchar a nuestro Señor Jesús, los labios de Él. En Mateo 24, versículo 3. Empecemos el versículo 3, hermanos y hermanas. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, en nuestro Señor Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe. Nuestro Señor Jesús empezó a advertir, sabía que después de él iba a venir muchos engañadores. Mira que nadie os engañe. Y nosotros hemos escuchado muchos engañadores con muchas cosas extrañas. Amén. Gloria a Dios. Mira que nadie os engañe. Amén. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pues muchos no dirán que son Cristo, pero vienen a reemplazarlos diciendo que tienen nueva revelación, que Cristo les dio, pero no, si contradice la enseñanza de Cristo, esas doctrinas no vienen de Cristo, ni se le ha revelado el Espíritu Santo. Se le ha revelado un espíritu, pero no el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Satanás. Él es el que le ha revelado esas revelaciones, porque están contrarias a Cristo, están contrarias a Cristo, están contrarias a la enseñanza apostólica, están contrarias a la palabra de Dios, no vienen del Espíritu de Dios, no vienen de Cristo. Y Jesús nos dio la advertencia, los discípulos de Jesús nos dieron la advertencia, hermano, y ahorita esto está lleno de engañadores. Lleno. Pasemos al versículo 24, estamos en San Mateo capítulo 24, pasemos al versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, ¿ok? El espíritu del anticristo, el espíritu, escucha, el espíritu del anticristo. No digo que el anticristo, por allá anda mucho con ese espíritu anticristo, porque niega la doctrina de Cristo. Están enseñando doctrinas erróneas, eso es el espíritu anticristo. Porque muchos dicen de que lo que enseñó Cristo no son para nosotros, y que porque fue antes de la cruz. ¿Sí ven? Es el anticristo, porque está en contra de lo que Jesús enseñó. Eso es un espíritu anticristo. ¿Ok? Aleluya. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Cuando él habla aquí de profeta, muchos dirán, no dirán que son profetas, pero dicen son pastores, que son maestros, que son evangelistas, pero están con falsa doctrina, falsas enseñanzas. Y mire lo importante, vamos a leer el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Está escuchando? Grandes señales y prodigios. ¿No te llevar por eso? Mira el fruto. Por los frutos los conoceré. Señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos.
Mira lo que dice el Señor Jesús en versículo 25. Ya os lo he dicho antes. O sea que muchas veces nuestro Señor Jesús advirtió a sus discípulos: van a venir engañadores, falsos profetas, falsos maestros, hasta hay unos dirán que soy yo. Y nos advierte ahora. Y ahora nosotros no podemos negar que esto está populado de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos de todo, enseñando, engañando al pueblo de Dios. Y tenemos que poner cuidado de eso. No podemos ser engañados. Hasta los electos se le han engañado, ¿no? Y no se ponen las pilas. Veamos. Porque se le harán falsos Cristo y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hasta los escogidos pueden ser engañados. Si no están en Cristo, si no están en la verdad, si desechan la verdad, pueden ser engañados. Recuerda que Satanás, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y una manera que él devora es con el engaño. Mucho cuidado, hermano. Aleluya. Siempre van a haber engañados. Lo vieron antes y lo hay ahora. Pero el Señor tiene su fiel, que en el medio de las dificultades continuarán propagando el Evangelio y la sana doctrina. Hombres y mujeres que no se comprometerán, no se harán engañar ni engañarán. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Hijitos, como dijo el apóstol Juan, no sean engañados. Hermanos y hermanas, recibe con humildad la palabra de Dios, que tiene poder para salvar tu alma. Recíbela. Que la gracia de Dios esté contigo y el Espíritu de Dios guiándote, revelándote siempre la verdad en nuestro Señor Jesucristo. Amén.